expresar, vuelvo a repetir, estábamos hablando de la forma de expresar los desplazamientos de un cuerpo, en este caso de un cuerpo rígido. Habíamos estado hablando del caso de una partícula o un punto material o partícula en un desplazamiento en el plano, y dijimos de la diferencia entre desplazamiento y trayectoria. ¿Mm? Y, y introducimos dos conceptos fundamentales a los que hay que prestarle mucha atención y tenerlos claros, porque son la base para la aplicación en la resolución de los problemas, como ya lo vamos a mirar un poquito más. Ahí tenemos expresado la posición de dos puntos de un punto cualquiera, un punto material, en dos posiciones diferentes en el plano, A y B. El desplazamiento es el vector que está representando la distancia recta entre esas dos posiciones, y la línea de trazo, la trayectoria. O sea, para diferenciar lo que es trayectoria de lo que sería desplazamiento. Dijimos también que para darle un marco más estricto y poderlo expresar esto matemáticamente, es que necesitamos de un sistema de referencia, y por eso la aparición de un sistema XY absoluto, respecto del cual vamos a referenciar esas dos posiciones a través de esos dos vectores que le habíamos dicho eran vectores absolutos, porque estaban dando la posición de ese punto en sus dos posiciones respecto de este sistema global inercial o fijo, y por lo tanto los vectores son absolutos. Pero entre las dos posiciones de ese mismo punto material hay un vector que define estas dos posiciones, la distancia entre estas dos posiciones, a través de un vector RB de A, que representa la distancia que existe entre la posición del punto de la posición de B respecto de la posición en A. Y a ese vector se le llama vector diferencia de posiciones. ¿Ah? Diferencia de posición. Y eso se considera como caso 1, porque estamos considerando que tenemos un cuerpo en dos posiciones sucesivas. Si estos dos puntos A y B no fuesen el mismo punto, sino puntos diferentes, cuerpos diferentes, por ejemplo, dos autos moviéndose en una carretera, como dije, ya si bien la expresión que va a definir esta diferencia de posición es la misma, la que estamos viendo ahí en la pantalla, que es que la posición de B respecto de A se define como la diferencia entre la posición de B menos la posición de A. Va a ser exactamente la misma ecuación, pero el concepto es diferente. Y la forma de expresar esta situación se lo hace con con otro término, que es justamente la palabra relativo, es posición relativa. Entonces, cuando yo tengo dos cuerpos que simultáneamente están en dos posiciones distintas, vamos a hablar de posición relativa. Cuando es el mismo cuerpo en dos posiciones sucesivas, es diferencia de posición. Normalmente vamos, para ambos casos, ya van a ver que vamos a hablar siempre de relativo, ¿sí? Básicamente. Pero tengamos claro bien estos dos conceptos, que están basados justamente en que el desplazamiento es del mismo cuerpo o
que el desplazamiento está referido a dos cuerpos diferentes. Bien, esto como dije, esto lo vamos a aplicar mucho. El caso 2, ya cuando hablemos de mecanismos de transmisión por contacto directo, van a ver que se va a ver rápidamente esta situación. Y también cuando resolvamos problemas de eslabonamientos, también lo vamos a ver básicamente a estas dos situaciones. Bien, lo que estábamos, para que podamos resolver, ¿sí? Todo el tema de posicionamiento de mecanismo, es que también tenemos que repasar rápidamente el tema de traslación, rotación y rototraslación, y cómo se va a definir. Entonces, habíamos visto que vamos a considerar un cuerpo rígido, que en este caso podría ser un eslabón cualquiera, binario, como tenemos mostrado ahí, un eslabón binario, es decir, tenemos dos nodos para ese eslabón, y esos dos nodos representarían esos dos puntos que hemos dicho siempre que necesitamos, el punto A y el punto B, que definen un segmento de ese eslabón, y que es a través de ese segmento vamos a poder posicionar el punto a través de dar la posición de un punto cualquiera de y el ángulo que forma ese segmento respecto del sistema de referencia. En este caso, vamos a representar a ese segmento, lo vamos a representar por un vector de posición. Por eso que ahora aparece un vector RBDA, que da la posición del punto B respecto del punto A, RBDA, y que define a ese cuerpo, a ese eslabón como un cuerpo rígido que se va a mover en el plano XY. Por comodidad, como decía yo, que el ingeniero de diseño, el ingeniero, va a utilizar a los marcos de referencia o sistemas de referencia de la forma que le permita el análisis matemático, geométrico, de la manera más simple, más sencilla y más cómoda. Entonces, por eso es que estamos eligiendo colocar al sistema absoluto en uno de los nodos, o sea, en uno de los puntos correspondientes de ese eslabón. No es porque sí esto, es para que el análisis se haga más simple. Yo podría poner el origen de ese sistema XY en cualquier otro punto del plano, pero eso significaría que mi análisis va a ser más complicado. Esto es lo que hay que tener claro y poderlo expresar también. Ya lo vamos a ver también, y lo voy a volver a repetir cuando planteemos los problemas de posicionamiento. Bien, ahí tenemos entonces a ese eslabón AB que ha sufrido un desplazamiento, ha sufrido un movimiento en el plano, y en este caso es un movimiento de traslación. Es decir, el punto A ha pasado a un punto A', a una posición A', y el punto B a una posición B'. Ese desplazamiento que ha sufrido cada uno de los puntos nodos de ese eslabón, están definidos por un vector de desplazamiento, que es el RB', RB' y el RA', que son exactamente iguales. Entonces, todos los puntos del cuerpo tienen el mismo desplazamiento. Entonces, existe una traslación justamente cuando todos los puntos del cuerpo móvil tienen el mismo desplazamiento. Es decir, como ustedes ven, el vector posición BA, RBDA, no ha sufrido ningún cambio de orientación. Ha mantenido su orientación o posición angular.
ha cambiado su posición lineal, es decir, la posición en el plano, pero no la orientación del vector. El vector ha cambiado su posición lineal, pero no su posición angular. Bien. Ahí estamos viendo también las trayectorias, que son las líneas en trazo, y como ustedes verán, las trayectorias son paralelas entre sí. Entonces, la forma de que este vector no cambie su orientación angular es que las trayectorias, ¿sí?, que siguen cada uno de los puntos A y B sean paralelas entre sí, básicamente. En este caso, estas trayectorias son curvilíneas, o sea que el cuerpo, esto está diciendo que este cuerpo, eslabón, para pasar de la posición AB a la a B' a A', ha seguido una trayectoria, una traslación curvilínea. Curvilínea. Ahora, un caso especial de esto sería cuando la trayectoria y el desplazamiento coinciden. ¿Sí? En ese caso, vamos a decir que el cuerpo ha sufrido una traslación rectilínea, básicamente. Bien, vamos a la rotación. Rotación, en el caso en que vamos a tener que el eslabón, el mismo eslabón AB, mantiene su posición, su posición del punto A en el mismo lugar. Y el punto B se ha trasladado a otra posición dentro del plano. Esto ha sucedido gracias al hecho de que el eslabón AB ha sufrido una rotación pura, definida por una nueva posición que es la del vector RB', ¿sí? Entonces, analizando esto, podemos decir que una rotación es el movimiento que sufre un cuerpo cuando todos los puntos de ese cuerpo, o sea, los diferentes puntos que definen a ese cuerpo, experimentan distintos desplazamientos y por tanto habrá diferencia entre los desplazamientos entre los puntos que conforman a ese eslabón. Entonces, cualquier punto, el punto B ha sufrido un desplazamiento que está dado por este vector RB', básicamente. Entonces, RB' será el desplazamiento debido a la rotación que va a ser, ese desplazamiento va a ser dado por la ecuación de diferencia RB' igual a RB' menos RB de A. Entonces, esta es la ecuación de diferencia, en este caso, dada por esa rotación. Como resultado de este movimiento que ha sufrido el cuerpo, que ha realizado el cuerpo, vamos a tener que el eslabón o el vector posición, el vector que define a ese eslabón, cambia su orientación angular. No cambia su posición lineal. ¿Por qué? Porque el punto A, que es el punto respecto al cual rota el cuerpo, es un punto que está fijo en el sistema de referencia, es un punto estacionario. Entonces, no cambia su posición lineal, pero sí la orientación angular, ese vector. Bien, y finalmente, ¿qué tenemos? Tenemos el movimiento complejo o plano general o movimiento de rototraslación, que es el movimiento que se obtiene por el movimiento simultáneo de traslación y rotación.
ese movimiento simultáneo puede realizarse, puede lograrse, ya sea que primero hagamos la traslación y luego la rotación, o que primero hagamos la rotación y finalmente la traslación. El desplazamiento total debe ser el mismo. ¿Por qué? Porque los movimientos de traslación y de rotación son movimientos independientes. Por lo tanto, el resultado de este movimiento general debe ser el mismo, básicamente. En este caso, el desplazamiento complejo total del punto B, ¿sí? Va a ser, el desplazamiento total va a ser la suma de la componente de traslación más la componente de rotación. Acá, la componente de rotación sería el vector, estaría definida por el vector RB segunda, o sea, primeramente, ¿qué ha pasado? Que el eslabón, el eslabón representado por el vector RB de A, primero se ha trasladado, ¿sí?, rectilíneamente de la posición a la posición RB''A'. Y luego, en esa posición, ha sufrido una rotación pura, donde el punto B' ha pasado a la posición B', B segunda, básicamente. Entonces, el desplazamiento total del punto B, ¿no es cierto?, ha pasado de la posición B a la posición B segunda. ¿Cómo definiríamos ese desplazamiento? Y lo definiríamos como la componente de traslación más la componente de rotación. Entonces, por eso es que RB segunda B, este vector que no está indicado, pero que define el desplazamiento total, RB segunda B, sería la suma de la traslación pura, que es RB''B, más la rotación que ha sufrido el eslabón, que estaría representado por este desplazamiento RB segunda B'. Eso me daría el desplazamiento total del eslabón, como suma de una traslación pura más una rotación pura. Esto, insisto, porque ya vamos a ver que nuestro método para resolver los problemas se basa en este concepto. Y el desplazamiento y la nueva posición que va a tener el punto B referida al sistema de referencia XY estaría dada por la ecuación de diferencia, ¿sí?, de posición, donde el RB segunda respecto del punto A, que es el origen, está dado como la suma de la traslación más la rotación. ¿Está bien? Que va a ser este vector RA' más este vector RB, perdón, el RB segunda A, este, va a ser la suma del RA'B, A'B, ¿sí?, más el RB', B'A. Bien, acá hay un pequeño error, porque no coincide esto acá. El desplazamiento, o sea, la posición de este punto referida al punto A estaría dada por estaría dada por este vector RB segunda A respecto del origen, y que estaría dada por RA' más RB segunda A'. Acá hay un pequeño error, ojo. ¿Dónde es el error? Así lo corrijo. Acá en la ecuación que me define la posición
final del punto B, que es el B segunda, ¿sí? Respecto del origen del sistema absoluto, que va a ser la suma del desplazamiento RA', más que es el RB segunda A'. ¿Está bien? Y acá hay un error, hermano. Bien, ahí lo corrijo para que ya quede corregido. Bueno. Perfecto. El otro sí está bien. A ver, RB'. No, el otro también tiene un error. Ah, no, acá está. Perdón, estoy... RB segunda B, bien. Es RB', bien, más RB segunda B'. Sí. El desplazamiento total está bien. Lo que no estaba bien es esta ecuación. Bien. Entonces, estos conceptos, ¿cómo les puedo decir? Sí, estos conceptos están basados en dos teoremas y el método que se utiliza para resolver los problemas, que es lo que voy a repasar a continuación rápidamente, porque ustedes ya lo han visto en la materia de mecánica teórica, ¿sí? O mecánica racional para mí. La mía era mecánica racional. A ustedes es mecánica teórica, que es lo mismo. Quedan 9 minutos, perdón. Quedan 9 minutos de este módulo. Bueno, gracias, Manu. Este concepto, esto está, o sea, es toda esta... estos conceptos que estamos vertiendo están fundamentados en dos teoremas que seguramente se van a acordar. Uno es el teorema de Euler y el otro es el teorema de Chasles. El teorema de Euler decía que un desplazamiento general de un cuerpo rígido con uno de sus puntos fijos es una rotación alrededor de un eje. Y el teorema de Chasles es un teorema que está basado en el teorema de Euler, pero que habla sobre justamente el movimiento total, el movimiento complejo de rototraslación, diciendo que el desplazamiento de un cuerpo rígido es equivalente a la suma de una traslación de cualquier punto de ese cuerpo y una rotación del cuerpo alrededor de un eje que pasa por ese punto que se está trasladando. Que es justamente esta ecuación que tenemos escrita acá. ¿Sí? De desplazamiento. O sea, el desplazamiento total es la suma de una traslación más una rotación. Y esto es la base para la resolución de los problemas de los problemas de mecanismo, de eslabonamientos que hemos estado viendo. ¿Sí? Por eso es que me devuelvo un cachitín antes de seguir con esto, para justamente hablar de eso y recordarles el tema de el teorema de Chasles, que es el teorema sobre el cual se basa lo que nosotros denominamos el método del movimiento relativo. El método del movimiento relativo. Preguntas de parcial. Método del movimiento relativo. ¿Qué es lo que es el método del movimiento relativo? Es un método que me permite, básicamente, analizar los movimientos de un cuerpo, ¿sí? En el plano, básicamente. De un movimiento complejo, de un cuerpo rígido en el plano, o sea, un movimiento de rototraslación, considerando que primero, el cuerpo
justamente el cuerpo se traslada, ¿sí? Primero, hacemos de cuenta que todos los puntos del cuerpo, por ejemplo en este caso el punto A y el punto B, se trasladan sufriendo el mismo desplazamiento. Si sufren el mismo desplazamiento y yo introduzco el tiempo, quiere decir, como ya vamos a ver, que los puntos, los diferentes puntos del cuerpo se trasladan con la misma velocidad. ¿Mm? Todos los puntos del cuerpo se trasladarían con la misma velocidad. Eso por un lado. Y por otro lado, vamos a considerar que todos los puntos del cuerpo, menos uno, que es un punto que voy a elegir como referencia, que justamente es el punto A, uno de los nodos, todos los puntos se van a mover respecto de este punto que va a estar quieto, estacionario en el plano, o sea, como una rotación pura. ¿Sí? Que va a estar expresado. Entonces, el desplazamiento de todos los puntos, va a estar expresado por esta, que va a ser el desplazamiento que van a sufrir todos los puntos del cuerpo. Y luego, la rotación va a estar definida por este término. Cuando yo sume ahora, por un lado, el desplazamiento más la rotación, me va a dar el movimiento total, que es el movimiento de rototraslación, que estaría definido por este gráfico que tenemos acá. Y por este vector que está acá. Eso es básicamente el método del movimiento relativo, que está basado en el teorema de Chasles y que dice que el movimiento plano general o movimiento de rototraslación lo puedo considerar como la suma de los movimientos simples, o sea que puedo descomponer el movimiento total de rototraslación del cuerpo, primeramente considerando que todos los puntos del cuerpo se trasladan con la misma velocidad. La velocidad que tiene un punto que tomé como referencia y del cual debo conocer qué velocidad tiene, como ya vamos a ver. Y luego, por otro lado, considerar que todos los puntos del cuerpo se mueven respecto de este punto tomado como referencia y por el cual pasa un eje respecto del cual rota todos los puntos del cuerpo, con una determinada velocidad cada uno. Ahora, cuando sumo esos dos efectos, traslación pura más rotación pura, me da el movimiento total, que es el movimiento de rototraslación. Bien, eso es el concepto básico de el método del movimiento relativo. Y es un concepto que ya lo han visto ustedes en la materia de mecánica teórica. Yo solamente se los estoy refrescando y les vuelvo a repetir, son preguntas de parcial. Así que anoten eso y ténganlo presente. Ahora, esta situación de el método de movimiento relativo, como ya vamos a ver, nos va a presentar el análisis debiendo considerar estos dos casos que hemos visto recién. El caso en que el caso 1 y el caso 2. El caso 1 y el caso 2. Y en el que el método de movimiento relativo nos obliga justamente a utilizar dos sistemas, o sea, como herramientas para poder aplicar el método del movimiento relativo, nosotros vamos a usar dos sistemas auxiliares. Y aquí viene a volver a tratar el tema del uso de los sistemas coordenados y la importancia que tienen
en cuanto a saber elegir dónde colocarlos para que nuestro problema de resolución, ya sea de posición, velocidad o aceleración, sea lo más simple posible. Los sistemas de referencia vienen a ayudar al analista para poder entender y resolver los problemas de la forma más cómoda y simple posible. Entonces, estos dos sistemas, como ya les dije, uno va a ser el absoluto. El absoluto es el sistema al cual referenciamos el movimiento general, el total. Respecto de ese sistema, nosotros tenemos que dar el movimiento total del cuerpo. Y después los sistemas